Chusa, creo que ya tienes el micro abierto. Sí, sí, ya lo he visto. Muchísimas gracias, Antonio. Sí, estaba esperando a que abrieran micros para poder, empezar. Bueno, antes de nada, buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde os conectéis. Y bueno, mi nombre es Chusa, no sé si algunos tal vez me conocéis de algunas formaciones en las que participo, pero bueno, hoy no estoy aquí como formadora, hoy estoy aquí como presentadora y moderadora de esta gran formación que nos va a dar Antonio Martínez, que bueno, él seguro que ya lo conocéis porque participa muchísimo, tanto como asistente, pero también dando formaciones, grandes formaciones. Es una gran persona y un gran profesional que, bueno, yo tengo la suerte de conocerlo desde que estoy aquí en Atomy, igual que a muchísimas otras personas que he conocido, pues gracias a esta oportunidad y a esta empresa, ¿no? Y de qué, bueno, pues nada, además de daros las gracias, pues daros la enhorabuena por estar aquí, porque bueno, hay muchísimas cosas, muchas ocupaciones, muchas distracciones y sobre todo ahora con el Mundial, etcétera, pero bueno, tenemos aquí en sala 46 personas y dispuestas a aprender de este gran tema que nos va a hablar Antonio, que el tema es ¿qué piensan los pobres, la clase media y los ricos? Gran tema. ¿Por qué es importante? Bueno, porque estamos en un negocio, ¿no? Este negocio de Atomy y es importante, pues para ser próspero, saber qué pensamientos tenemos que tener. Porque ahí empieza todo. Nuestros resultados son un efecto de nuestra mentalidad, de los pensamientos, porque los pensamientos generan unas emociones y las emociones generan unas acciones y de las acciones tenemos unos resultados. Dependiendo de todo ese camino, pues los resultados que vamos a tener en la vida son unos u otros. Entonces, el pensamiento es la base de todo. Y de eso nos va a hablar Antonio, que tiene una gran experiencia vital, personal, profesional, como trabajando en distintas empresas, teniendo distintos negocios como empresario. ¿Y quién mejor para hablar de este tema que una persona con una experiencia, no solamente conocimientos, porque conocimientos podemos leer mucho, hay libros muy importantes, informaciones, etcétera, pero también lo importante es que nos hable una persona con la experiencia, que haya pasado por ello, ¿no? Sin más, no quiero entretener más y quitarle más tiempo a Antonio, así que adelante, Antonio, explícanos todo lo que tú sabes y que seguramente que vamos a aprender muchísimo de todo esto y vamos a conseguir unos grandes resultados. Adelante. Bueno, muchas gracias, Chusa. Bueno, buenas tardes o buenas noches, ¿no? Depende desde dónde estés. Yo solo sé que no sé nada, ¿no? De hecho, ¿sabéis por qué me encanta dar formaciones? Porque es la manera de aprender, ¿no? Cuando tú tienes que dar una formación, pues te la tienes que preparar y cuando te la preparas, pues tú aprendes. Con lo cual, esta noche el que más va a aprender voy a ser yo, ¿no? Voy a ver si soy capaz de transmitiros y resolver, más que transmitiros, de resolver alguna incógnita, ¿no? O sea, muchas veces tenemos un negocio, vamos a hablar del negocio de Atomy, obviamente, tenemos un negocio entre las manos y a veces nos preguntamos por qué a mí no me funciona o por qué a mí no me funciona como me gustaría que me funcionara. ¿Por qué no estoy teniendo los resultados que yo esperaba? ¿Verdad? Seguramente varias personas de las que estáis ahora en la sala, estas preguntas os las habéis hecho o incluso os las hacéis casi a diario, ¿no? ¿Por qué no me funciona? ¿Qué es lo que no estoy haciendo para que no me funcione como yo quisiera? A veces no es lo que estamos haciendo, que también, sino
cómo estamos pensando. Daros cuenta de que en la vida no tenemos lo que queremos, ¿no? Tenemos aquello en lo que pensamos, tenemos aquello en lo que nos enfocamos, con lo cual nuestra manera de pensar pues va a condicionar nuestro resultado. Y nuestra manera de pensar, pues en la mayoría de las veces viene dada por la educación que hemos recibido, por el entorno social en el que nos hemos desarrollado, por los amigos que tenemos, por el grupo con los que nos relacionamos. Tú ya sabes de que si tus 5 amigos son idiotas, pues tú eres el sexto. O sea, esto era así, ¿no? Vale. Hay varias maneras de afrontar un negocio, ¿no? ¿Qué ocurre? De que muchas veces cuando llegamos a un negocio de mercadeo en red, negocio como es en el caso que nos ocupa el negocio de Atomy, donde no tienes que invertir absolutamente nada, el hecho de que no tengas que invertir absolutamente nada a veces hace que tú pierdas la visión de ver el negocio grande. ¿Por qué? Porque tenemos asociado de que para ser dueños de negocio, para tener un negocio propio, hay que invertir. Con lo cual, si aquí no me piden nada de inversión, pues esto no va a ser muy interesante. Si no hay que invertir, si es gratis. Si es gratis no puede ser muy bueno. Claro, esta forma de pensar, así piensan los pobres, ¿no? Los pobres, es curioso, ¿no? Yo durante muchos años he vivido y pensado como pobre, aunque tenía ingresos bastante considerables, pero mi pensamiento pensaba como pobre, ¿no? El pobre siempre está buscando culpables, siempre. ¿Quién es el responsable de que mi economía vaya como va? Bueno, pues el gobierno, claro. Si el gobierno actuara de otra manera, pues yo seguramente estaría funcionando mucho mejor de lo que funciono. O sea, el gobierno tiene la culpa. Y el día de mañana, si yo no tengo una pensión digna, pues es pues por culpa de la seguridad social. O sea, siempre con la mentalidad de pobreza, siempre vamos buscando culpables. ¿A quién le echamos la culpa? ¿Vale? El pobre siempre espera que le solucionen los problemas. No quiere pensar, espera soluciones. El gobierno es quien tiene que actuar y es el que me tiene que solucionar los problemas. Y si no me lo soluciona el gobierno y yo estoy pasando por necesidades económicas, ¿quién me los tiene que solucionar? Mi familia. Mi familia tiene la obligación de ayudarme, de echarme una mano, porque para eso es mi familia. Esto suena, ¿no? Pues suena, ¿verdad? Así, desgraciadamente, bueno, pues una persona que piensa de esta manera, que el gobierno es quien tiene que sacarle los pies del plato y su familia es la que lo tiene que ayudar, bueno, pues poco emprendimiento puede hacer, ¿no? Y ya no te digo nada si además pues recurre después, bueno, pues a lo que, si vosotros vais un lunes por la mañana, bueno, cualquier día, os ponéis en la puerta de una administración de lotería y veréis las colas que hay. Colas, colas. ¿Por qué? Porque la gente quiere obtener, pero no quiere trabajar. O sea, quiere que se lo den. Entonces, voy a ver si juego a la lotería, me toca el gordo y me soluciona la vida. Y qué triste, ¿no? Qué triste porque estas personas que confían en la lotería, lo que no saben es que el gordo, entre comillas, son ellos. Ellos son el gordo. Tú tienes las capacidades para poder salir de donde estás. Pero obviamente, pensando como piensan los pobres, siempre vas a estar ¿dónde? ¿Dónde están los pobres? Es de cajón. Ahora, hay otra manera de ver las cosas que es como piensa la clase media. La clase media, lo primero que piensa es que hay que tener una formación, hay que tener una educación, hay que tener unos títulos. ¿Por qué?
Bueno, pues porque esa educación es la que me va a permitir tener pues un trabajo seguro. Eso también te suena, ¿verdad? Tienes que estudiar, tienes que sacar buenas notas para tener un buen trabajo. Obviamente, esta fórmula es algo mejor que la fórmula de los pobres, pero tampoco funciona. Y sobre todo hoy en día. Todos conocemos personas con, bueno, con varias carreras incluso, que están repartiendo paquetes de Amazon o que están trabajando de camareros, ¿vale? O sea, estos todos los conocemos. Con lo cual, el que los estudios pues me van a conseguir el tener un trabajo seguro y el... No, 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 esto ya no funciona. Esto ya no funciona para nada. En otra cosa que piensa la clase media es en ahorrar. Tengo que ahorrar. Tengo que ahorrar para el día de mañana. Tengo que ahorrar por si pasa algo. Pero fíjate, ¿qué pasa si tú ahorras? Imagínate de que tú tienes ahorrados 50.000 euros, ¿vale? Esos 50.000 euros en 10 años, ¿tú crees que vale lo mismo de que no habrán perdido poder adquisitivo? Claro que habrán perdido poder adquisitivo. ¿Qué ocurre? De que con esa mentalidad de estudio, consigo un buen empleo, parte de lo que gano lo ahorro por sí, después llega la cruda realidad, tu empleo lo pierdes o tu pequeño negocio lo tienes que cerrar. En poco tiempo te comes los ahorros que has tenido, incluso a veces, bueno, pues como en esa mentalidad de la clase media, esa mentalidad de tengo que estudiar para sacar buenas notas, pues empiezas a apuntarte a cursos, cursos que te venden con la promesa de que, bueno, pues vas a poder generar ingresos y estás otra vez metido en esa rueda de que ya no funciona, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Cuando tú ya has perdido esos ahorros que tenías y entonces has dejado de ser clase media y empiezas a ser clase pobre, pues empiezas otra vez a echarle la culpa al gobierno, ¿vale? Echarle la culpa a todo el mundo, a pedirle ayuda a la familia, porque es la familia la que tiene que, y a jugar a qué, a la lotería. Con lo cual, fíjate que de la clase media se puede pasar perfectamente a pensar como piensan los pobres. Y aunque la fórmula de la clase media es mejor que la fórmula de los pobres, pero al final termina en el mismo sitio, en la pobreza. Antonio, se te ha cerrado el micro. Ahora. Es curioso, ¿no? De que afrontamos un negocio propio, y no somos capaces de pensar como empresarios. Seguimos pensando como empleados. Yo a veces me hago cruces, ¿no? Cuando compañeros, pues si hay alguna falta de algún producto porque ha habido una rotura de stock, bueno, pues claman al cielo. ¿Cómo es posible que esto no puede ser, de que no tenemos Purti, de que... ¿Por qué? Porque están pensando con la mentalidad del empleado. Cuando tú asumes de que tu negocio de Atomy, Atomy también es tuyo, ¿vale? Tú no eres un empleado de Atomy, tú no trabajas para Atomy. Tú y yo trabajamos con Atomy, no trabajamos para Atomy. Formamos parte de esa empresa. Nosotros tenemos como empresarios, tenemos que buscar soluciones. No tenemos que buscar problemas, tenemos que buscar soluciones, ¿vale? Curiosamente, en épocas de crisis, ¿qué pasa con la gente, con la clase rica en época de crisis? Que se hacen más ricos, ¿verdad? Curioso, ¿no? ¿Qué pasa? ¿De que viven en un mundo distinto al nuestro? ¿Tienen condiciones distintas a las nuestras? No.
tienen una forma de pensar distinta a la nuestra. Y la forma de pensar es lo que va a hacer que tu negocio funcione mejor o peor. La forma de pensar. Los ricos, lo primero que piensan, lo que tienen muy claro, es que tienen que ser dueños de negocio. Y yo quiero recalcar lo de dueño de negocio, porque alguien puede decir, bueno, pues si yo tengo un taller de aparado, yo soy dueño de negocio. Yo tengo una ferretería, yo soy dueño de negocio. Si tú no estás en la ferretería o mientras tú estás durmiendo, la ferretería te puede dar ingresos. Si la respuesta es no, tú no eres dueño de negocio. Tú eres, bueno, pues un autoempleado, ¿vale? Pero no eres dueño de negocio. Dueño de negocio es aquel que es capaz de generar dinero mientras duerme, que no tiene que estar físicamente allí en el negocio para generar ingresos. Ese es dueño de negocio. Todos habéis oído hablar de Robert Kiyosaki. Yo os recomiendo que leáis algunos libros de Robert Kiyosaki, en concreto 2 libros, Padre Rico, Padre Pobre y El Cuadrante del Flujo del Dinero. Porque estos 2 libros te van a abrir la mente. Te van a abrir la mente y vas a entender el por qué estás como estás. Fíjate, ¿eh? ¿Por qué estoy como estoy? Léete estos 2 libros y vas a saber por qué estás como estás. Léetelos. Bien. Con lo cual, dueño de negocio no tiene nada que ver con tener un pequeño negocio que me tiene atado y que es el negocio el dueño de mí, en vez de ser yo el dueño del negocio. Vale. La segunda cosa que piensan las personas ricas, piensan en que tienen que aprender a invertir, pero aprender a invertir de manera profesional. Y para que tú puedas invertir de manera profesional, tú primero has tenido que ser dueño de negocio. Porque cuando tú vas a invertir en alguien que tiene un negocio, tú vas a poder entender si tú eres dueño de negocio. Yo a veces tengo amistades que me ofrecen negocios de inversión, etcétera, ¿no? Y bueno, yo me río, ¿no? Me río porque qué fácil es, bueno, llamarse inversor cuando ni has sido nunca dueño de negocio y ni tienes ni siquiera capacidad para invertir. Pero bueno, la condición humana es como es. Con lo cual, la persona de clase rica tiene asumido que tiene que invertir, pero invertir de manera profesional. No invertir en cualquier persona e invertir de cualquier manera, no, invertir de manera profesional. Al respecto hay otro libro que os podría venir muy bien, que es El hombre más rico de Babilonia. Bien, la tercera cosa en la que los ricos piensan, que tienen asumido, es que tienen que usar recursos de otros. Fíjate, no piensan en que ellos solos lo pueden hacer. No, piensan en recursos de otros. Y cuando hablamos en recursos de otros, hablamos de usar ideas de otros, usar sistemas que funcionan de otros. ¿Esto os suena a algo? Cuando decimos de que en tu negocio de Atomy lo que tienes que hacer es capacitarte y después copiar los resultados, copiar lo que hacen las personas que están teniendo resultados. Esto es usar recursos de otros. Aquella persona que va por libre no llega a ningún sitio, o por lo menos no llega a ningún sitio que le guste.
Apaláncate. Tienes la suerte de que en esta empresa las formaciones las tienes gratuitas. Tanto las formaciones presenciales como las formaciones online las tienes gratuitas. Sabes perfectamente de que en otras empresas, bueno, las formaciones hay que pagarlas y bien pagadas, porque además hay quien vive simplemente de ello, ¿no? De dar las formaciones, de enseñar a otros lo que ellos no saben, por desgracia. Entonces, estas tres formas de pensar, cómo piensan los pobres, cómo piensa la clase media y cómo piensan los ricos, son la clave para que tu negocio funcione. Debes de dejar de pensar, obviamente, cómo piensan los pobres. Debes de dejar de pensar cómo piensa la clase media, porque la clase media, y estamos asistiendo a ello, ¿no? De que la clase media se está empobreciendo, con lo cual debes de pensar cómo piensan los ricos. Tú tienes la suerte, si estás aquí esta noche escuchando esta formación, tú tienes un negocio en tus manos. Además, tienes un negocio internacional que, aunque no te haya costado nada, tiene un potencial realmente ilimitado. Ilimitado. Tienes que capacitarte. Pero además de capacitarte, tienes que creer en el negocio y tienes que creer en ti. Tú tienes que verte merecedor de ese éxito. Porque hasta que tú no te des merecedor de ese éxito, no lo vas a tener. No basta con querer tener, no. Tienes que creer que tú eres merecedor. Y cuando tú crees que eres merecedor y tú crees que eres capaz y tú crees que lo vas a conseguir, tienes que empezar a dar gracias, como si ya lo hubieras conseguido. Tienes que empezar a pensar como si ya tuvieras los resultados. Tienes que hacer lo mismo que una madre hace con su bebé antes de que nazca. La madre ya quiere a ese bebé. La madre ya sueña con ese bebé. La madre ya le habla a ese bebé. La madre se apasiona por ese bebé antes de que nazca. Pues tú tienes que hacer lo mismo con tu negocio. Tú tienes que apasionarte. Sí, sí, apasionarte. Porque todo aquello que se hace con pasión da buenos resultados. ¿Tú te imaginas un músico que toque sin pasión o que componga sin pasión? ¿Un artista que no ponga pasión en lo que hace? ¿Un enamorado que no ponga pasión en su relación? O sea, la pasión es importantísima. Entonces, resumiendo, ya sabemos de que cómo piensan los pobres no funciona, cómo piensa la clase media tampoco funciona, y mucho menos hoy en día, con lo cual tenemos que empezar a pensar cómo piensan los ricos. Y no me vale que te diga, ya, pero es que yo no soy... Perdona, ¿cómo que tú no eres? Tú primero tienes que sentirte, tú primero tienes que ser. Y para ser, no hace falta que tu cuenta bancaria sea millonaria de momento, ¿vale? Porque si tú no empiezas a verte, a sentir, a comportarte como una persona rica, nunca lo vas a ser. Nunca lo vas a ser. ¿Tienes el mejor vehículo económico en tus manos? El mejor, sin ninguna duda. Un vehículo que si tú haces lo que tienes que hacer, no te va a quedar más remedio que conseguir tu libertad financiera. Y además conseguir tu libertad financiera
heredable hasta la tercera generación. O sea, queridos amigos, la grandeza que nos ha ofrecido y que nos ofrece Atomy es realmente maravillosa. Realmente maravillosa. Yo no sé si tú dedicas mucho tiempo a visualizar tus sueños. Si no dedicas tiempo a visualizar tus sueños, corres el riesgo de no conseguirlos. Tienes que visualizarte dónde quieres estar. Visualizarte cómo quieres vivir. Tienes que determinar qué cantidad de dinero quieres ganar al mes. Y esto no es de ser materialista, no. Si nadie dice que ese dinero lo tengas que guardar todo para ti. A lo mejor tú eres una de estas personas que le gustaría ayudar a los demás. Bueno, en diners cacaos, ¿vale? Luis Costa, él decía que la mejor manera de ayudar a los pobres es dejando de ser uno de ellos. ¿Estás de acuerdo? La mejor manera de ayudar a los pobres es dejando de ser uno de ellos. Así que, queridos amigos, vamos a pensar como piensan los ricos, vamos a actuar como actúan los ricos, vamos a hacer lo que hacen los ricos y al final seremos ricos. Es así, es así. En aquello en lo que tú piensas te conviertes, ni más ni menos. Y bueno, hasta aquí mi humilde aportación de esta noche. Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, yo he estado, no he parado de tomar notas porque has dado ahí píldoras súper importantes de qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Para pensar como ricos y luego actuar como ricos y tener los resultados, ¿no? De los ricos, ¿no? Y bueno, pues me encantan las metáforas y los ejemplos y lo que has dicho de la madre que ya piensa, bueno, que en ese bebé ya sea así, ¿no? Ya se compran las cosas, ya tiene la habitación preparada, incluso antes de que llegue, porque lo dan por hecho. Entonces, pues me parece un ejemplo buenísimo porque es algo que estamos muy acostumbrados a ver y que tenemos que aplicar en el resto de nuestras cosas, de nuestra vida, no solamente para eso, para cuando queremos, vamos, cuando estamos esperando un bebé, etcétera. Y eso es así. Yo me acuerdo de mi cuñada que quería, mi hermano y mi cuñada, tener un bebé y ella no paraba de leer cosas sobre quedarse embarazada, de libros de niños, de bebés, etcétera, hasta que lo consiguió. Y ahí es la clave, ¿no? El foco, ¿no? El foco tanto para una cosa como otra. Si tenemos el objetivo de tener un negocio próspero, pues tenemos que poner el foco ahí y formarnos, como has dicho, ¿no? Capacitarnos, visualizar, sentir que ya es un hecho y bueno, que me parecen claves súper importantes y que lo hacemos en muchas otras cosas, pues tenemos que aplicarlo también en esto. Así que muchísimas gracias. Hay otra cosa importantísima que tenemos que hacer y es la asociación, ¿vale? Pero la asociación en todos los niveles, o sea, en todos los ámbitos profesionales, los profesionales se asocian. Exacto. Tú tienes que asociarte. Y tienes que asociarte y además Atomy te lo pone facilísimo. Mira, esta semana tenéis 2 oportunidades para asistir a una buena asociación. Mañana día 24, vamos a estar en Valencia. En Valencia va a haber un evento organizado por el corporativo donde vas a poder conocer en persona pues a personas como tú y como yo, que comenzaron un día como tú y como yo en este negocio de Atomy
y hoy en día son libres financieramente hablando. Y vas a ver que tienen 2 piernas como tú, 2 brazos, de que no son seres extraordinarios. Bueno, sí son extraordinarios, pero tú también eres una persona extraordinaria. ¿Qué es una persona extraordinaria? Es una persona ordinaria que hace algo extra y se convierte en extraordinaria. Tú eres una persona extraordinaria, tú eres una persona de éxito. El simple hecho de haber nacido, tú eres una persona de éxito. Porque había millones de espermatozoides que luchaban por llegar, pero llegaste tú. Con lo cual, ahora tú no puedes tirar la toalla. Si tú ya naciste siendo una persona de éxito, ahora lo que tienes que hacer es darte cuenta de ello y decir, yo soy un campeón, yo soy una campeona, yo merezco, yo puedo y yo soy capaz. Mañana en Valencia y el sábado en Madrid. ¿Ves a cualquiera de los dos? Asóciate, asóciate. Mira que hay muchas personas como tú que están desarrollando este negocio. Vas a conocer a personas que ya tienen la fruta en el árbol. Personas con resultados, que son a estas personas con resultados a los que tenemos que emular, a los que tenemos que copiar, en quien nos tenemos que apalancar. Cuando yo hablaba de que el rico busca recursos de otros, pues este es uno de los recursos, el apalancamiento. Qué bueno que alguien que está ganando 5 cifras o 6 cifras mensuales te diga cómo lo ha hecho para que tú también lo hagas. Qué bueno que comparta contigo y conmigo, qué bueno. Y que además no te cobren por compartir. Aún estás a tiempo, si aún no habías tomado la decisión, aún estás a tiempo de asistir o mañana a Valencia o el sábado en Madrid a cualquiera de los 2 eventos corporativos que tenemos. Porque tal vez la asistencia a ese evento marque el principio de tu carrera hacia el éxito. Lo que se vive en un evento no se te puede transmitir, tienes que vivirlo. Ya sabéis que yo soy un poco burro para los ejemplos. Imagínate que alguien te quiere transmitir qué es un orgasmo. No, no se puede, lo tienes que vivir. Bueno, pues lo mismo, ¿vale? En un evento lo tienes que vivir. Tú necesitas estar allí. Necesitas estar en los eventos. Entre otras cosas, porque este negocio se construye de evento en evento. Así que espero veros en Valencia, los que vayáis a Valencia. Yo a Madrid no voy a asistir, pero en Valencia sí que estoy mañana. Así que nos vemos allí. Y bueno, ya está. No sé si Chusa le quieres dar la palabra a alguien para que cierre la sala. No tengo ni idea.